En este vídeo vamos a enseñarte cómo se juega a Room 25 en su versión Ultimate, un juego en el que los jugadores tratan de escapar de un laberinto mortal a través de la habitación número 25, o quizás evitar que otros escapen si es que jugáis al modo semi-cooperativo. Pero lo primero de todo es contarte qué es exactamente esto de Room 25 Ultimate y qué le diferencia, o qué lo diferencia mejor dicho, del antiguo Room 25. Es un juego cooperativo o semi-cooperativo que se basa claramente en la película Cube, de Vincenzo Natali. Y más concretamente, la edición Room 25 Ultimate lo que incluye es el juego base Room 25 junto con una expansión que se llama Temporada 2. Pero no es tan solo eso, Room 25 Ultimate tiene algunos cambios y ajustes en las reglas con respecto a la edición anterior. Y en este tutorial te vamos a enseñar a jugar a esta nueva versión en teoría más pulida. También tienes que saber que si quieres tener todo lo que hay de Room 25 no te basta con un Ultimate, porque existe otra expansión más llamada Escape Room y que no se incluye en Ultimate. ¿Y cómo vamos a estructurar el tutorial? A Room 25 Ultimate se puede jugar de forma cooperativa o semi-cooperativa, es el modo sospecha, ya lo sabéis. Los dos modos se basan en las mismas reglas básicas a las que se hacen pequeños cambios y algunos añadidos. Por eso hemos pensado que lo más sencillo es explicarte cuál es la preparación y cuáles son las reglas básicas que se aplican a los dos modos de juego y después ya entraremos en las particularidades de cada uno. Por último, al final del vídeo veremos cuáles son las reglas avanzadas que propone el manual porque la verdad es que le dan bastante gracia al juego una vez que ya lo dominas. Comenzamos con la preparación. En el modo básico, los jugadores utilizan la hoja de personaje y además de esta hoja, cada uno coge los componentes asociados a su personaje. La miniatura, los 4 contadores de acción, su marcador de ronda y la ficha de recordatorio. Después ponemos el tablero de cuenta atrás si vamos a jugar al modo cooperativo o si la partida va a ser al modo sospecha. Elegid un jugador inicial y quien esté a su derecha será el último jugador en actuar en la primera ronda. Así que colocad su marcador en el número de rondas que tendrá la partida. ¿Cómo sabemos cuántas rondas va a tener la partida? Consultando esta tabla tan útil que viene en el manual. Por ejemplo, si nuestra partida va a ser cooperativa con 4 jugadores, habrá 8 rondas. Supongamos que Doc está a la derecha del jugador inicial, así que colocaremos a Doc en el tablero de cuenta atrás bajo el número 8. Y el resto de jugadores se irán colocando en orden a su izquierda hasta terminar con el jugador inicial. De esta forma, el tablero de cuenta atrás nos sirve tanto para saber cuántas rondas quedan como para tener en cuenta que quien está situado a la izquierda en cada momento es el jugador inicial de la ronda. Es el momento de construir el complejo del que habrá que escapar. Hay habitaciones verdes, que son seguras, amarillas, que tienen algún tipo de obstáculo, y están las habitaciones rojas, que esas ya sí que albergan algún peligro mortal. Las habitaciones son la salsa del juego, porque casi todas producen un efecto diferente que influye en la partida de alguna manera. Por ejemplo, hay túneles que te permitirán moverte a lugares o a zonas distantes del complejo, está la habitación de la paranoia, que obliga a hacer acciones al azar, o incluso la habitación mortal, que básicamente es mortal y te mata, claro. Hay tantas habitaciones que si las enumeramos ahora, todas el tutorial se va a alargar mucho, pero tienes un listado muy útil en el manual que las explica de una en una. Eso sí, siempre habrá 25 habitaciones formando un recuadro de 5×5, sea cual sea el modo de juego. Y de nuevo el manual te sugiere qué habitaciones puedes usar dependiendo del modo de juego y de la dificultad que queráis dar a vuestra partida. Aún así, cuando hayáis jugado algunas veces, os animamos a que probéis vuestra propia selección de habitaciones. Sea como sea, una vez tenemos nuestras 25 losetas elegidas, la habitación central se pone boca arriba, ¡oh sorpresa!, en el centro. Dejamos a un lado la habitación 25 y las habitaciones de la clave, de monitores, la habitación móvil y la de robots, si es que usamos alguna de estas. El resto de losetas de habitación se mezclan bien y se colocan 12 de ellas ocultas formando una especie de cruz alrededor de la habitación central, tal y como estás viendo. Por último, recuperamos las habitaciones que habíamos dejado a un lado, volvemos a mezclar todas y completamos el cuadrado. Así que no sabremos exactamente dónde está la habitación 25 para escaparnos, pero sí sabemos que está en la parte exterior del complejo. Solo falta poner las miniaturas de los personajes dentro de la habitación central y estamos listos para empezar. Independientemente del modo de juego, las partidas ya sabes que se desarrollan siempre a lo largo de una serie de rondas, ya te dijimos que son entre 6 y 10, y a su vez cada ronda consta de 3 fases, que son programación, acción y cuenta atrás. Durante la fase de programación, todos los jugadores eligen simultáneamente y en secreto qué acciones van a realizar durante esta ronda,
y colocan las fichas correspondientes boca abajo en los espacios que tienen a la derecha de sus tableros de personaje. Los jugadores pueden decidir hacer 2 acciones o una solamente. En el caso de que solo vayan a programar una acción, su ficha se pone en el hueco que hay entre las 2 casillas de programación, tal y como estás viendo. Tenemos 4 posibles acciones entre las que elegir. La acción de mirar, que te permite ver en secreto una de las habitaciones adyacentes a tu personaje y después volver a colocar la boca abajo como estaba, lo cual es muy útil para saber si te conviene ir o no ir a una habitación que tengas al lado. No le puedes decir a nadie qué habitación has visto, pero sí que está permitido decir de qué color es. ¿Te acuerdas de que cada jugador tiene un marcador de recordatorio? Bueno, pues durante tu turno lo puedes colocar sobre cualquier habitación oculta para que te recuerde algo. Por ejemplo, si has usado la acción de mirar y resulta que la habitación que has visto es la de la muerte instantánea, podrías colocar sobre ella tu ficha de recordatorio para evitar la habitación durante el resto de la partida. Porque, claro, a lo mejor tú piensas que te vas a acordar de que ahí está, pero es que como verás enseguida, la configuración del laberinto cambia, las habitaciones se van a mover durante la partida y es fácil perderle la pista a una habitación que está oculta. Ten en cuenta que este marcador de recordatorio no se puede recuperar hasta que la habitación sobre la que lo has puesto sea revelada. Otra acción que puedes programar es la de mover, para que tu personaje vaya a una habitación adyacente. Si aún no había sido descubierta, dale la vuelta a lo primero, y en cualquier caso aplica sus efectos. Es decir, que siempre que un personaje se mueva a una habitación, la habitación se activa, estuviera o no revelada previamente. La acción de empujar sirve para mover a otro personaje que esté en tu misma habitación hacia una habitación adyacente. A partir de aquí funciona exactamente igual que el movimiento. La habitación de destino se descubre si no lo estaba ya y el personaje empujado sufre sus efectos. La excepción a esta regla es que no está permitido empujar desde la habitación central, pero ahora no estábamos ahí. Mediante la acción de controlar podrás mover horizontal o verticalmente toda la fila o columna a la que pertenece la habitación de tu personaje. Los personajes se quedan en la misma habitación que ocupan, o lo que es lo mismo, se desplazan con la habitación. Y la habitación que se sale del complejo vuelve a entrar por el lado opuesto tal y como estás viendo en este ejemplo. Por supuesto, también podríamos haber desplazado la fila hacia la izquierda si nos hubiera interesado más. Y de la misma forma, si en vez de una fila decidimos mover una columna, podemos hacerlo hacia arriba o bien hacia abajo, colocando al otro lado la habitación que sale del laberinto. Solo hay que tener en cuenta 2 cosas. Una, que la habitación central no puede moverse de su sitio, por lo que si tu personaje estuviera aquí, solo podríamos mover horizontalmente, pero nunca verticalmente, porque eso implicaría modificar el lugar que ocupa la habitación central. Y la otra cosa a tener en cuenta es que durante la misma ronda, una fila o una columna se puede mover varias veces, pero siempre en la misma dirección. Para entendernos, no está permitido utilizar la acción de controlar para deshacer la acción de controlar que ha llevado a cabo otro jugador en esta misma ronda. Y este es el motivo por el que cada vez que hemos movido el complejo en los ejemplos que habéis visto, hemos estado señalando con una ficha qué fila o qué columna se ha movido y en qué dirección. Cuando todos los jugadores tienen su acción o acciones programadas, termina la fase de programación y comienza la fase de acción, en la que, lógicamente, vamos a llevar a cabo las acciones, pero no de cualquier manera. El primer jugador, el que está más a la izquierda en el contador de cuenta atrás, descubre su primera acción y la lleva a cabo, y después el resto de jugadores, uno por uno, van haciendo lo mismo en el orden de turno que nos dice el marcador de cuenta atrás. Cuando todos los jugadores han resuelto su primera acción, entonces hacen lo mismo con la segunda acción, empezando por el jugador inicial. ¿Y qué hacen los jugadores que solo hayan programado una acción? Pues pueden decidir resolverla en su turno de la primera acción o de la segunda, cuando más les convenga. Hay 2 cosas de nuevo a tener en cuenta aquí. La primera, que es obligatorio resolver las acciones. Lo digo porque a veces pasa que cuando te llega el turno de resolver la acción que tenías programada, la situación ha cambiado tanto con las acciones que han resuelto los que iban antes que tú, que a lo mejor ya no te viene bien hacer tu acción. Bueno, pues hay que apechugar con ello porque esa es parte de la gracia del juego. La otra cosa que tenéis que tener en cuenta con esto de las acciones es que si no puedes resolver una acción, la pierdes. Por ejemplo, si elegiste empujar, pero cuando te toca estás solo en la habitación, pues mala suerte. O si elegiste mirar y cuando te toca estás rodeado de habitaciones ya reveladas, pues mala suerte también. Y ten presente que durante la primera ronda, antes de la primera fase de programación, cada jugador tiene derecho a mirar en secreto una habitación adyacente a la sala central. Recuerda, sin decir nada a nadie. Cuando todos los jugadores han resuelto todas sus acciones, entramos en la fase de cuenta atrás, que es básicamente una fase de mantenimiento que prepara el juego para la siguiente ronda.
Por un lado, todos los jugadores recuperan las fichas de las acciones que habían programado, y también se retiran las fichas de control en caso de que se hayan utilizado durante la ronda, para señalar, ya sabes, si habéis movido el complejo horizontal o verticalmente. Ahora, el jugador inicial de la ronda que termina se convierte en el último jugador, y para eso lo que hace es mover su marcador al final del tablero de cuenta atrás. Así, el jugador de su izquierda se convierte en el primero en actuar en la siguiente ronda. Y además, si te fijas, se reduce en 1 también el número de rondas que tenéis para escapar del complejo. Con esto ya sabes las reglas básicas de Room 25, así que ahora vamos a entrar directamente con los dos modos de juego, el cooperativo y el modo sospecha, y vemos sus particularidades y cómo se gana y se pierde en cada uno de ellos. Cada uno de los modos tiene sus propias reglas de preparación, que consisten en seguir unos pasos que vienen muy bien detallados en el manual, incluso con tablas y todo, así que entramos directamente en harina con el modo cooperativo. Para ganar en el modo cooperativo, todos los personajes deben escapar del complejo antes de que se termine el tiempo, es decir, el número de rondas, que a su vez ya sabes que depende de cuántos jugadores hay en la partida. Así que tened en cuenta que con que solo un personaje muera, todos habréis perdido la partida. Ahora bien, no basta con revelar la habitación 25 para ganar. Para empezar, la salida solamente se va a activar si conocéis la clave, así que el primer requisito será revelar la habitación de la clave, que una vez activada se sustituye por una habitación vacía. Y después todos los personajes tendréis que escapar sacando la habitación 25 del complejo mediante la acción de control que ya conoces. Y fíjate que insisto mucho en que debéis escapar todos a la vez en la habitación 25. No vale que dejéis a alguien atrás, que esto es el modo cooperativo, hombre, por Dios. Pero los impedimentos no terminan ahí. Resulta que en el modo cooperativo se añade una nueva regla que se aplica en todas las rondas excepto en la última. Y es que antes de la fase de programación se roban y resuelven dos cartas MAC básicas. ¿Qué significa MAC? Movimiento autónomo del complejo. Estas cartas pueden ser de dos tipos. Por una parte, pueden obligarnos a mover una fila o columna del complejo de la misma forma que si alguien hubiera usado la acción de control, así que recuerda que con estas cartas también debes colocar un contador de control para evitar mover una fila o columna en direcciones opuestas durante la misma ronda. Además, algunas cartas MAC tienen impreso un por 2, así que tendréis que hacer el movimiento 2 veces en la dirección indicada. ¿Creías que la cosa no podía complicarse un poco más? Pues te recuerdo que dijimos que había dos tipos de carta MAC. Y nos falta hablar del segundo tipo, que son las cartas de castigo. Esto mejora por momentos. Si robas una carta MAC de castigo, fíjate en el dibujo del personaje que viene en la carta, porque ese personaje perderá uno de sus marcadores de acción durante el resto de la partida. Y sí, las cartas de castigo son acumulables, puedes perder más de una acción por partida. Llega el momento de hablar del otro modo de juego, el modo sospecha. En este modo, algunos jugadores serán prisioneros y otros guardias, y lógicamente el cometido de unos será escapar del complejo y el de los otros consistirá en impedirlo. Tendréis que utilizar el lado del marcador de cuenta atrás porque dependiendo del número de jugadores la partida tendrá entre 8 y 10 rondas, y habrá 1 o 2 guardias. Y a su vez, según el número de guardias, el manual os sugiere usar unas determinadas habitaciones para asegurar que el juego esté equilibrado. Lo primero que hacemos es separar las fichas de identidad necesarias en función de los prisioneros y guardias que haya en la partida. Y cada jugador coge una al azar, la mira en secreto y la deja de nuevo boca abajo delante de él. Ya te puedes ir imaginando que gracias a las identidades secretas, en este modo de juego se pueden dar situaciones bastante divertidas, como que un guardia elimine a otro guardia sin querer creyendo que era un prisionero, o también al contrario, que varios prisioneros se obstaculicen entre sí porque uno sospecha que el otro es un guardia. El caso es que el juego se desarrolla con las normas básicas que te explicamos al principio del vídeo, haciendo tan solo un par de ajustes. El primero es que si alguien descubre la habitación 25 antes de llegar a la ronda 5, se activa la alarma del complejo, y eso obliga a que los jugadores avancen sus marcadores de ronda hasta que el último jugador esté en la ronda 5. La otra particularidad de este modo es que, mientras que los prisioneros nunca pueden revelar su identidad durante la partida, los guardias pueden optar por hacerlo una vez que se haya descubierto la habitación 25. ¿Y para qué iban a descubrirse los guardias con lo que mola sembrar el caos y la incertidumbre? Pues porque a partir de la siguiente ronda, ese guardia ya no tendrá que programar sus acciones con antelación, sino que cuando le llegue el turno, elegirá la acción que mejor le convenga realizar. Y eso también mola. Eso sí, la segunda acción no podrá ser la misma que la primera, no vale repetir, esto no es como los buffets.
Por cierto, un guardia que haya revelado su identidad ya no podrá hacer uso de su ficha de adrenalina. Y no te preocupes si no te suena esto, porque te vamos a hablar de las fichas de adrenalina ahora cuando hablemos de las reglas avanzadas. Aún así te adelanto que sirven para poder hacer una tercera acción dentro de tu turno. ¿Y cuál es la condición de victoria de los prisioneros y de los guardias en el modo sospecha? Los prisioneros ganan si todos están a la vez en la habitación 25 y la sacan del complejo con la acción control antes de que se acabe la cuenta atrás. Si un prisionero no es capaz de llegar a la habitación 25 o si es eliminado, el resto aún tiene la oportunidad de ganar, pero solo podrán escapar durante la última ronda. Por su parte, los guardias ganan si 2 prisioneros son eliminados o si se acaba la última ronda de la cuenta atrás y los prisioneros aún no han escapado. Y como eres alguien avispado, te estarás preguntando que si las identidades son secretas, ¿cómo saben los guardias si han eliminado ya a 2 prisioneros? Pues muy fácil. Si un personaje es eliminado, la partida sigue con normalidad. Pero si un segundo personaje es eliminado, entonces el primero que fue eliminado tiene que revelar su identidad. Si es un guardia, el juego sigue como si nada. Pero si es un prisionero, entonces también el segundo personaje eliminado revela su identidad. De forma que si también es un prisionero, la partida termina en ese momento con victoria para los guardias, 2 prisioneros muertos. En cualquier caso, si llegáis a la última ronda, todos los jugadores eliminados deben revelar su identidad. Y de la misma forma, cuando más de la mitad de los personajes vivos han llegado a la habitación 25, todos los personajes que estén fuera de ella o que ya hayan sido eliminados deben también revelar su identidad. Lo último que nos falta por contarte son una serie de reglas y componentes adicionales que el juego propone para que las partidas tengan más chicha una vez que ya estéis acostumbrados al modo básico. Por ejemplo, todas las hojas de personaje tienen su propia habilidad personal, e incluso ciertos personajes tienen 2 habilidades personales. Son muy interesantes y variadas. Por ejemplo, atraer a un personaje a tu habitación y, por supuesto, activar sobre él los efectos de tu habitación. Esconderte, sabotear una habitación, copiar la habilidad de otro personaje y muchas cosas más. Para utilizarlas, los jugadores reciben un contador extra de acción durante la preparación de la partida y pueden activar con él su acción especial programándola exactamente igual como si fuera cualquier otra acción. La única limitación es que la acción especial no se puede utilizar en la habitación central y tampoco mediante el contador de adrenalina. ¿Y qué es el contador de adrenalina? Pues otro añadido que podéis meter para hacer vuestras partidas más interesantes. Si cada jugador recibe un contador de adrenalina en la preparación del juego, entonces podrá usarlo una vez durante la partida para hacer una tercera acción. Como ves, hay un lugar en la hoja de personaje para colocar el contador de adrenalina cuando decidas programar una acción con él. Otro añadido que nos gusta especialmente son las cartas de locura. Se utilizan solamente en el modo cooperativo y se mezclan con las cartas MAC que ya vimos, aquellas que hacían que las habitaciones se movieran de forma autónoma. Bueno, el caso es que si usáis las cartas de locura, robaréis del mazo 3 cartas en cada ronda. La primera después de la fase de programación, la segunda cuando todos los jugadores hayan ejecutado ya su primera acción y la tercera cuando todos los jugadores hayan ejecutado su segunda acción. Las cartas de locura pueden obligar a un jugador a volver a la habitación central, pueden volver a ocultar habitaciones que ya habéis descubierto, pueden prohibir la comunicación oral y la comunicación gestual entre los jugadores, lo cual en el modo cooperativo te aseguro que es una guarrada, y muchas cosas más, todas malas. La última característica extra que queremos destacar son los robots. Los robots aparecen cuando se activa la habitación de los robots. Muy lógico todo. Y tienen 2 utilidades. Por una parte, les puedes dar la orden de moverse, lo cual es muy útil para ir descubriendo habitaciones sin correr demasiados riesgos. La otra orden que puedes darle a un robot es empujar. Y ya te puedes imaginar lo que esto implica cuando estés jugando en el modo sospecha con guardias. Y esto es todo con respecto a Room 25 Ultimate. Si has aguantado hasta aquí, esperamos que te haya merecido la pena, y si es así, te animamos a que te suscribas al canal para estar al tanto de otros vídeos que podamos hacer y de paso hacernos un poquito más felices. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!